estamos viendo hoy unos jóvenes que al haber estado establecidos sobre unos principios realmente están marcando una diferencia hoy en día en las universidades. Sí, con los retos de todo joven, creo que hoy en día nuestra juventud está enfrentando unos retos mayores que lo que muchos de nosotros enfrentamos y por eso necesitamos como padres tener como otra realidad. Por eso hoy quiero hablarles a la luz de estas nuevas realidades en Cristo, pero con el Día del Niño que es hoy, sobre cómo levantamos una generación con conciencia, cómo levantar una generación con conciencia, cómo nosotros estamos ayudando a niños y jóvenes a hacer una generación con conciencia. ¿Y cuántos creen que lo que estamos viendo alrededor es que falta conciencia? Sí, hay algo que estamos viendo en nuestra sociedad. Hay dos escrituras bases que quiero yo darles a ustedes en este momento antes de tomar algunas estadísticas que el mismo Ministerio Infantil me entregó y que quiero compartir con ustedes. Pero Hechos 24:15 dice así, Hechos 24:15 dice: tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. O sea, el apóstol Pablo entiende que la conciencia es valiosa y que es necesaria tenerla limpia delante de Dios y delante de los hombres. Si hay algo que usted y yo necesitamos atesorar y que vamos a mirar, se llama conciencia. El segundo versículo es en 1 Timoteo capítulo 1 verso 19. 1 Timoteo capítulo 1 verso 19. Me gusta esta traducción viviente, dice: aférrate a tu fe en Cristo. Y hoy quiero animarle a cada uno que mire a su vecino y le diga estas palabras. Dígale: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. ¿Sabe? Estas palabras del apóstol Pablo no eran algo ligero. Más y más vemos personas naufragando en nuestros días por no prestar atención a estas dos instrucciones: aferrarse a tu fe y mantener limpia la conciencia. Dice: pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. O sea que hay algo que nuestra fe puede naufragar si no entendemos que esa fe debe estar ligada a la conciencia. Y hoy, como decía, queremos hablar de cómo levantar o acerca de una generación con conciencia, porque si hay algo que estamos viendo en nuestra sociedad es que cada vez se ataca más algo llamado moral y cada vez se viene en contra de unos principios, tratando de invalidar y tratando de apagar. Y muchas veces nosotros dentro de círculos cristianos no sabemos cómo trabajar algunas cosas y aún cómo levantar a nuestros niños, cómo educar a nuestros niños, cómo trabajar con ellos y aún con nuestros adolescentes. A veces como cristianos cometemos el error de volvernos legalistas en el sentido de solamente venir a atacar y condenar el pecado, pero no entender el contexto en el cual nosotros debemos entender una naturaleza y cómo trabajar con ella. Así que quiero hablarles primero, antes de entrar en materia, sobre algunas estadísticas que estamos viendo. ¿Qué es lo que enfrentamos en América Latina, pero qué enfrentamos en Colombia? La problemática número uno, esto según un estudio de la Universidad de La Sabana que me llamó la atención, la problemática número uno de los niños son los conflictos entre padres hoy en día cuando están los dos padres, porque muchas veces la batalla de ellos es que se sienten culpables cuando ven a sus padres en contienda, porque ellos se sienten que son los causantes de estos conflictos. Así que por eso estamos viendo diferentes situaciones aún en los pequeñitos. Y hay muchas presiones que obviamente existen afuera, pero que si hoy a la luz de lo que vamos a oír podemos capturar unas realidades, esto nos va a ayudar a todo nivel, a padres en sus relaciones, entre pareja, pero padres también, a sus hijos, jóvenes, a poder entender una dinámica aquí. Pero la segunda cosa es que muchas veces hay un enfrentamiento en casa entre dos estilos de educación. Uno que es el papá permisivo, el otro autoritario, y muchas veces realmente lo están haciendo no porque estén convencidos de algo, sino por tratar de ganar la aceptación de sus hijos. Y esto es muy importante porque lo que está hablando es de una naturaleza en nosotros que, sin darnos cuenta, egoístamente queremos el afecto de los niños, pero sin darnos cuenta estamos sacrificando su futuro al tratar solamente de ganar su aceptación.
Y aquí es donde necesitamos comprender algo más allá. Ahora, los otros problemas que se encuentran son la falta de comunicación, tiempo familiar, conflictos con el dinero que hay en casa y de los cambios de rol que hay entre padres, en donde hoy en día papás están quedando en casa a hacer de mamá. Son temas que hoy se están enfrentando y que necesitamos mirar. Ahora, me llamó mucho la atención es que en Colombia, ¿cierto? En un estudio que se hizo en 47 naciones, Colombia es el país en donde la gente se casa menos. Interesante, somos un número uno en muchas cosas, pero creo que no es una de orgullo, pero es decir, es el país en donde la gente se casa menos. Es decir, apenas la mitad de los hogares tienen a los dos padres. 40% de los niños viven con otras personas además de su familia. Así que cuando nosotros entendemos esto, y quiero que comprendan hoy padres, por eso el ministerio infantil está haciendo una excelente labor, porque no solamente estamos entreteniendo, sino entendiendo estas problemáticas, estamos también trabajando cómo ayudar a estos chiquitos a ser levantados en unos principios que les ayuden a fortalecer estas carencias y estas realidades. Pero el apóstol Pablo, cuando usted mira las diferentes cartas a los Efesios, a los Colosenses, a los Gálatas, a los Tesalonicenses, él normalmente estaba tratando de tocar situaciones que cada nacionalidad había o tenía, problemáticas como cultura, porque habían aceptado cosas como normales que eran contrarias realmente a Dios. Y nosotros necesitamos, por eso, cuando entendemos estas estadísticas, entender que en nuestra población, aún aquí como iglesia, estamos teniendo esta situación. Ahora, no es para una condenación hoy, pero estamos diciendo, hay muchas mamás cabezas de hogar hoy en día por la misma situación que se está llevando a cabo y que tenemos que poder entender alguna problemática que está allí. Mujeres que les ha tocado hacer la función de papá y mamá, hombres que necesitan asumir una responsabilidad, ¿cierto? No solo económica, sino también que hay un aspecto moral a estar desarrollando allí y que necesitamos mirar. Ahora, algo más que dice aquí es que pese a que las familias biparentales conformadas por papá y mamá son cada vez más escasas, siguen representando la mayoría a nivel mundial. Sin embargo, Colombia es el país que sobresale como una de las naciones con índices más altos de niños que nacen fuera del matrimonio, menores que viven sin sus dos padres, madres solteras y parejas que viven en unión libre. Es decir, estamos hablando que aún a nivel de Sudamérica somos el país con el mayor índice de esto. Y esto obedece a que hay unos valores que necesitan ser reforzados, ¿cierto? Niños que nacen fuera del matrimonio están aumentando, especialmente en Sudamérica, al 50% de los que tienen madres solteras, pero en Colombia registra los niveles del 85%. O sea que hay algo que nosotros necesitamos entender acá, y necesitamos por eso entonces mirar qué es lo que Dios tiene que ofrecernos y nos muestra a la luz de la palabra para ayudarnos en este proceso, porque necesitamos levantar a una nueva generación con una conciencia, y una conciencia que es diferente. Ahora, ¿qué vemos de problemática observada aquí en SDB Kids? Niños mucho tiempo solos, se estresan por los problemas en sus casas, niños con padres que discuten mucho, problemas financieros, niños con compañeros que tienen problemas de identidad, presión de grupo y necesidad de encajar. Es decir, chiquitos están enfrentando situaciones hoy en sus colegios que no son tan fáciles, y lo mismo jóvenes hoy en día en su bachillerato o en sus diferentes años. Y ahí es donde nosotros necesitamos como padres saber cómo reforzar. La labor no es solamente de nosotros como iglesia, sino realmente de padres, y de poder entender todo este proceso. Estamos aquí formando líderes, ¿cierto?, de influenciadores de su entorno inmediato. Y es interesante porque cuando ellos empiezan a entender acerca del carácter de Cristo, acerca de principios y valores, ellos aprenden a enfrentar sus miedos. Cuando ellos empiezan a entender que todo lo pueden en Cristo que me fortalece, es interesante verlos tan pequeñitos, pero con denuedo hacia una realidad. Y estamos viendo aún niños que cuando ven a sus papás batallando a veces en pensamientos, para ellos es más natural creer. Entonces a veces hemos tenido casos de papás enfermos y el niño simplemente le dice, pues, ¿por qué no oran? Yo oro, y oran por ellos y son sanados. Otros chicos están hablando en lenguas y creyendo. Ha sido lindo testimonios de verlos a ellos orando por sus mascotas y viendo sus mascotas siendo sanos.
Es decir, es una fe donde ellos están atreviéndose a mirar unas realidades, y por eso quiero animarles, papás, que a veces los niños van a creer más fácilmente que los adultos por nuestro razonamiento. Nosotros nos razonamos muchas veces fuera, pero aquí necesitamos ayudarlos a ellos. Ahora, con todo esto, hay una problemática que existe a nivel de círculos cristianos. Hay una estadística en Estados Unidos, pero no creo que sea tan diferente a América Latina, y es lo que se llaman los 5 pecados más comunes en círculos cristianos. Usted dice, ¿cómo así en círculos cristianos? Se supone que todos somos santos, sí, pero estamos en un proceso de transformación. Y aquí yo quiero que papás no estén codeando a hijos, ni hijos allá como mirando, sino aquí lo que quiero es que podamos traer a la luz unas realidades que nos ayudarán a movernos. Pero cuando hablamos de 5 pecados más comunes en círculos cristianos, quiere decir que jóvenes en iglesias cristianas están batallando con por lo menos uno de estos 5 o más de uno, que son adicciones sexuales, el cutting, el abuso de sustancias, desórdenes alimenticios o alimentarios y relaciones del mismo sexo. O sea, son 5 temas que no solamente han tocado a un mundo secular, sino que de alguna manera han entrado y están batallando. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos, si lo enfrentamos, adultos y jóvenes, la mayor parte de la vida la estamos viviendo allá afuera. Y el reto que todos nosotros tenemos es, bueno, ¿cómo manejamos unas verdades con unos sentimientos que afuera batallan contra nosotros? Así que hoy quiero llevarlos a un proceso de entender cómo ayudar desde nuestros niños, pero también a los jóvenes. La primera cosa que viene a la mente normalmente de todo adulto cristiano es, pero ¿acaso es que no conocen la palabra? ¿Acaso es que no han sabido mejor la Biblia? ¿Acaso no deberían saber mejor? Y yo respondería, es lo mismo que con adultos, que uno pensaría, pues deberíamos saber mejor. Pero así como los jóvenes, digámoslo así, y muchos de ellos que están empezando a experimentar a ese momento de desarrollo de hormonas y de que empiezan como a ver la vida de otra manera, ellos no procesan la información, sino tan solo la sienten. Y aquí es donde quiero que puedan entender algo, porque el gran engaño que el enemigo tiene dentro de un sistema es hacernos pensar que si lo que se siente bien, debe ser bueno. Tuve la misma respuesta del primer grupo. O sea, nosotros somos engañados en tratar de definir verdad de acuerdo a nuestras emociones. Y la verdad no puede ser definida de acuerdo a un sentimiento. Por eso nosotros necesitamos venir a entender que la vida necesita ser vivida en otro nivel, a donde las emociones pueden ser llevadas sujetas a unas convicciones. Pero jóvenes muchas veces se enfrentan a que el grupo o lo que está allá afuera, a pesar de que algunos de niños crecieron con esos principios, pero que ahora se desata una nueva área en su vida, ellos son motivados de pronto a experimentar, a probar, a ensayar. Pero una vez que entran en ello, vienen unas situaciones que no saben manejar, y ahí es donde nosotros necesitamos entender algunas cosas. Por eso, cuando la Biblia dice instruye al niño mientras es pequeño para que cuando crezca no se aparte, o sea, nosotros necesitamos entender el concepto de instruir. Y ese instruir, como una vez más lo decía, no es simplemente el golpear, el pullar, el venir en contra, porque a veces pastoralmente yo veo a muchos padres que sus hijos están desesperados por la manera en que llevan su cristianismo, que creen que solamente es botarles una serie de reglas y leyes tratando de aprisionarlos. Entonces, tan pronto cumplen sus 18, lo único que quieren es decir, no quiero saber más de cristianismo. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender de otra manera qué es lo que el apóstol nos trata de enseñar desde una realidad de vivir desde el Espíritu. Venimos en una serie de nuevas realidades, recuerden, hemos hablado de qué es vestirnos del nuevo hombre, hemos hablado de 2 Corintios capítulo 5, de que hemos sido nacidos de nuevo, ¿cierto? Y ese nacer de nuevo es hacernos conscientes de una realidad espiritual, y que a menos de que nosotros podamos entender cómo vivir desde una realidad espiritual, esto es una batalla que no es fácil de entender cómo librarla. Entonces, cuando un joven, digámoslo así, entra en ello, lo primero que ocurre es que hay una convicción interna de que algo estuvo mal.
Y déjenme poner aquí un ejemplo. Yo recuerdo con otro tema hace años, cuando estaba ya en el colegio, en el bachillerato, estaba tal vez en ese tiempo tercero bachillerato, ¿eso era qué? ¿Noveno hoy en día? ¿Octavo, noveno? Yo recuerdo que mi papá me regaló una escopeta de balines. Yo por rato quería una escopeta de balines. Y recuerdo que fuimos una vez a Chía, tenía unos amigos allá que tenían una finca, en ese tiempo no estaba poblado Chía. Y recuerdo que en un campo abierto empezamos a dispararle a blancos y en un momento mi amigo me dijo, que no le da ese pájaro que está allá. Yo dije, me lo bajo fácil. Y recuerdo que le apunté y la verdad yo no sé, yo dije, apuntar, y cuando le di, el pájaro hizo así, cayó. Pero en ese momento a mí me entró un remordimiento que yo empecé a llorar. Por supuesto, la burla de mi compañero. Pero yo no pude dejar así, sino tuve que ir a coger el pájaro, ponerlo en una cajita y meterlo en un entierro que le hice, y hasta le puse cruz y le eché la bendición y los santos óleos. Sí, algo que yo sé, podemos reírnos, pero lo que estaba pasando allí se llama una conciencia. Todo niño tiene una conciencia limpia. Todo niño crece con una conciencia sensible. Pero si hay algo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos cauterizar nuestra conciencia. Y el cauterizar está hablando de hacer insensible algo. La conciencia tiene el objetivo en nosotros de causar una convicción interna llamada remordimiento que nos busque ayudar a entender que algo está mal. ¿No había un letrero que decía prohibido matar pájaros? ¿No me habían dicho matar pájaros no lo haga? ¿Cierto? Es más, cuando llegué recuerdo a casa, tranquilo, eso no pasó nada, fue un pájaro. Pero algo en mí que yo no entendía, yo no era cristiano a esa edad, pero sencillamente entendí que había hecho algo que no estaba bien, y en mí chocó algo profundamente. Ahora, cuando nosotros insensibilizamos la conciencia, es el equivalente a desarrollar una callosidad. Alguno ha estrechado la mano de un campesino, cuando usted le da la mano y siente la mano áspera, ¿sí? No es de esas de las propagandas de la crema, lo que sea, sino que usted la siente fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Eso ha encallecido para que el uso del asadón que tiene no le produzca el dolor que a usted le produciría si lo agarra por media hora. Porque muy seguramente si usted empieza a echar pico y pala, al ratico que no está acostumbrado, está sangrando, sale con unas ampollas que no se aguanta. ¿Por qué? Por eso, porque hay una sensibilidad. El pecado, la Biblia lo compara con la lepra, y la característica de la lepra es insensibilizar. Cuando insensibiliza el sistema nervioso, llega el momento en donde una persona puede cortarse la mano y no la siente. Ahora, el pecado hace eso. Entonces, cuando nosotros entendemos una conciencia, inicialmente creo que aquí toda persona que en un momento intentó fumar o intentó beber o hacer cualquier cosa que no estuvo bien, internamente tuvo un choque. Inmediatamente usted dijo, uy, qué bobada. Pero lo siguiente fue que la presión de grupo o circunstancias hicieron que usted se razonara fuera de aquello que le dictaba su conciencia y trató de ser aceptado más por el grupo a sentir un rechazo. Y aquí es donde nosotros necesitamos comprender lo que la palabra de Dios nos enseña para ayudar a nuestros niños. Padres, a veces sin darnos cuenta, creemos que cuando un niño está siendo sensible a algo, nosotros empezamos inmediatamente a tratar de anularle esa sensibilidad. Me refiero, un niño pequeño que muchas veces usted le dice, salude mijito, y el niño, no quiero. A veces ese niño está viendo más de lo que usted ve. A veces ese niño está sintiendo más de lo que usted piensa. Y ese niño que no tiene todo un razonamiento, tiene una percepción de que hay algo que no está bien. Y ahí es donde usted y yo no necesitamos forzarlo, necesitamos antes respetar y mirar algunas cosas. Muchos de los abusos que se llevan a cabo en menores, niños los están advirtiendo, pero nosotros sin darnos cuenta estamos tratando de anularlos bajo nuestro contexto, dentro de lo que nosotros pensamos. Y aquí es donde necesitamos entonces comprender. Ahora, cuando un joven se adelanta y peca, comete un error, ¿cierto? Ahí es donde tenemos una serie de situaciones. Les voy a dar unas estadísticas en Estados Unidos.
Desconozco exactamente las que hay en Colombia, pero en Estados Unidos estamos diciendo que de estos 5 pecados que llamamos secretos, 16% de los jóvenes para la edad de 15 años ya han tenido relaciones sexuales, 33% a la edad de 16, 48% a la edad de 17 y continúa hasta un 71% a la edad de 19 años. Ahora, nos debatimos hoy, obviamente, dentro de aún círculos cristianos, porque he visto padres cristianos diciendo a sus hijos: mijito, tome condones para que sencillamente no vaya a quedar embarazada la niña. Y ahí es donde entonces, ¿dónde está la conciencia que estamos cultivando de otra generación? Porque nosotros, empezando por adultos, tenemos que empezar a tomar decisiones en cuanto a la palabra. ¿Creemos a Dios su palabra? ¿Hace sentido? ¿O es la palabra realmente anticuada y no tiene sentido? Yo optaría por entender que la palabra, que todavía no ha sido enseñada como debe en Latinoamérica, tan solo está empezando a lograr un trabajo, y en Colombia logrará reducir estos índices en la medida en que empecemos a caminar a la manera de Dios. Pero ahí es donde nosotros necesitamos abrirlos. Entonces quiero ayudar a padres, porque a veces un padre cristiano de pronto encuentra o se entera de que su hijo ha estado en una situación y lo primero es ¡ah! ¡Ah! Y entonces ya el chico le dice: y no le cuento el resto. Y nosotros aquí necesitamos empezar a entender algunas realidades de cómo opera esta conciencia, y es lo que quiero que usted pueda comprender el día de hoy. Vamos a decir que cuando un joven peca, básicamente, digámoslo así, entró en cualquiera de estos 5, una relación sexual. Hay pijamadas que hoy en día están generando que jovencitas entren en relaciones de aspectos de lesbianismo. Ahora escúcheme, no es como que no pueden ir a una pijamada, no, pero necesitamos aquí entender algunas cosas. Pero cuando un joven entra en ello, lo primero que se siente es que hay un remordimiento. Como todos aquí hemos sentido remordimiento, y como adultos en un momento sienten remordimiento. Pero inmediatamente, cuando no entendemos lo que es la conciencia y la función que tiene la conciencia, el enemigo viene no solamente, digámoslo así, para condenar, sino que en ti, en el joven, se genera una distorsión en donde, en lugar de entender pequé, cometí un error, estuvo mal, esto es una porquería, empieza a pensar: yo soy una porquería, yo soy malo, yo no sirvo para nada, yo no puedo ser buen cristiano. Y ahí es donde el enemigo suele básicamente llevar a la gente a un estado de lo que es la siguiente fase, que se llama una vergüenza, pero vamos a decir de una vergüenza negativa. Hay una vergüenza positiva, la vergüenza que el remordimiento trae, decir: uy, no tengo cara para ponerla. Esa todavía está bien. Pero el sinvergüenza ya es una vergüenza mala que perdió la vergüenza. ¿Entiendes lo que quiero decir aquí? Pero lo que estamos diciendo es que hay una batalla interna dentro de ese joven en donde está luchando. Y ahora quiero que entienda aquí algo. Estamos hablando de jóvenes cristianos, porque el que está afuera a veces ya cauterizó y ya no importa. Y esto es lo mismo que pasa con adultos, que hoy a algunos les va a ayudar. Hay una vergüenza. Y me encantó esta ilustración que sirve de paralelo a ayudarnos a entender esto. El cáncer, las células cancerígenas en esencia, se alimentan de glucosa, de los azúcares, y lo que hacen es que cuando hay una ingesta de alimentos, ¿cierto?, esas células tienden a echar mano inmediatamente de lo que entra, absorbiendo, ¿sí?, poniéndolo en términos generales, la comida que debería ser para el resto de células, de la manera que las otras se van muriendo de hambre y estas van creciendo. Esa imagen quiero que la entienda, que la vergüenza en este aspecto espiritual es igual, llevando a que una persona, un joven en este caso, que ha pecado, entró en algo que se sintió mal, entró en un remordimiento, no lo puede hablar porque se siente que si lo va a hablar va a estallar todo. Pero ahora la vergüenza empieza a ser como una célula cancerígena absorbiendo todo. Entonces ese joven va a la iglesia, lee la palabra, se sienta a escuchar adoración, pero todo eso es absorbido y lo va secando y colocando en una posición de atrofia. Es decir, está creciendo en su espiritualidad, pero descuadernado. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque hay algo que está chupando, que es real.
Y empieza una batalla de ese joven. Ahora, aquí es donde nosotros necesitamos poder entender. Ahora, quiero que regrese a esa escritura en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 19, que quiero conectar hacia algo de regreso. Dice: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. O sea, aquí quiero animar a adultos, a jóvenes, que hay un momento en donde necesitamos entender que la conciencia está para traer remordimiento, pero que si nosotros la vamos a ignorar, llegará un momento en donde ya no la sintamos. Y ahí es donde está el peligro. Pero ahora jóvenes necesitan, desde nosotros padres, tener la capacidad de poder acercarse a poder hablar, porque aquí es donde está pasando algo. Hay jóvenes que hoy en día han entrado en cualquiera de estos 5, especialmente en relaciones homosexuales. ¿Por qué? Porque es moda. Porque en este momento en los colegios y en las universidades es moda. Pero es como el que entra en la droga y probó la marihuana, probó la cocaína. Y por algunos dicen, no, era moda, era una probadita. Sí, pero ahí es donde algunos quedan atrapados. Pero la convicción que hay ahí, que es lo que yo quiero que entendamos, la vergüenza es una espiral que activa un proceso de mantener a la persona cautiva. Es como una máquina lavadora. La lavadora, ¿qué hace? O sea, resfriega. O sea, ¿qué es lo que quiero que entienda? Esa vergüenza es refregada en una persona. Gracias. ¿Entendieron? Refregada. Ok. Esa conciencia, ¿me entiendes? Esa vergüenza es refregada. Porquería, no sirve, malo, para nada, pero bien. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender aquí entonces un proceso. Hay una realidad de fe. Ahora, ¿qué pasa cuando esos jóvenes sienten un cristianismo legalístico a donde no pueden acercarse a hablar? A veces es más asustador venir a decir: papá, entré en una relación y no sé qué hacer. Porque la primera respuesta, que algo pasa con los papás cuando crecemos, que nos volvemos sermoneros. Creemos que las respuestas son los sermones. Esto está tan callado que puede, mejor dicho, pero aquí es donde nosotros necesitamos empezar a entender algunas cosas, ¿ok? Necesitamos ayudar a rescatar de una vergüenza, porque hay algo demoníaco que está allí, que va a mantener a una persona chupándole la vida, y que aunque está tratando de aferrarse a una creencia y una convicción, como dice aquí, si no es afirmado, voy a decirlo de otra manera, si es quebrado el espíritu pero no su voluntad, esa persona entonces va a colapsar. Y ahí es donde nosotros como padres necesitamos entender cómo manejarlo. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo podemos manejarlo? Salmo 34. Salmo 34 es una palabra tremenda, y especialmente para jóvenes va a ser clave que ustedes escuchen esto. Para todos, aquí jóvenes y adultos no hay diferencia en nuestra sociedad, pero padres, aquí es donde quiero ayudar a padres cómo trabajamos con nuestros niños, con nuestros jóvenes. El Salmo 34 dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Este verso es clave. Verso 5, márquenlo. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno, que alegría para los que se refugian en Él. Ahora, usted puede continuar leyendo el Salmo, pero quiero llamar su atención al verso 5. El verso 5, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. O sea, la vergüenza es como una sombra que oscurece el rostro. Hoy aquí personas van a ser libres de vergüenzas que han cargado, porque la vergüenza viene a ser como una capa que se coloca sobre personas, y es esa capa que básicamente absorbe todo. Y a veces usted necesita entender que Cristo vino fue para precisamente quitar esa vergüenza, de manera que usted pudiera quitarse esa capa, salir de la cárcel, porque la prisión de la cárcel ya está abierta. La pregunta es: ¿qué está haciendo usted todavía adentro? Pero los sentimientos nos llevan cautivos a asumir que yo no merezco perdón de esta situación.
Y aquí es donde necesitamos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Entonces, esta palabra, ¿cierto? Que estarán radiantes de alegría, ¿cierto? Ninguna sombra de vergüenza. Esa palabra, ninguna sombra de vergüenza, es la palabra nabat. Y esto es lo que quiero que entiendan. No es solo mirar al cielo esperando un milagro. A veces nosotros decimos, pues ojalá, Señor, ven, quítame y esto, haz esto. No, esta palabra lo que está diciendo es una decisión consciente de considerar a Jesús en cada área de nuestra vida. Una decisión consciente de que lo que dice Jesús es importante para mí, que lo que la palabra de Dios dice para mí es importante. Entonces, el contexto es esto: cuando lo respetamos en nuestras decisiones, le podemos estar alabando continuamente. ¿Ok? Porque de lo que está hablando esta promesa es que es una relación. Y aquí viene algo que nosotros necesitamos aprender de Dios. ¿Cuántos, cuando usted ha pecado, el Señor ha venido, Dios ha venido y ha dicho, usted es una porquería y no sirve para nada? ¿Alguien? O sea que nosotros tampoco podemos actuar así con nuestros hijos. Dios no dice, Fresco, hágale más que yo lo perdono. Tampoco. O sea, no es una alcahuetería, porque algunos se han ido al lado de la gracia, en donde piensan que como hay gracia no importa. No, sí importa, porque tú te estás haciendo daño, es lo que leímos atrás. Algunos, por no escuchar a la conciencia, ¿qué es lo que pasó? Naufragaron. O sea que padres, nosotros necesitamos entender que es un reto, porque necesitamos actuar muchas veces como quienes les ayudan a los hijos a que entiendan una conciencia. Es decir, estamos para estorbarlos, pero el estorbar tiene niveles de estorbo. El estorbar no es hacerles la vida miserable, ya la conciencia se los está haciendo, créame. Pero nosotros necesitamos allí poderles ayudar a los pasos que requieren. ¿Cómo son esas decisiones? Entonces, a todos los pasos para salir de allí es esto. Lo primero es esto: hay personas que han batallado con una situación, pecaron, pidieron perdón y volvieron y la embarraron. No, otra vez. Y el pensamiento es este: no, ya de esta ya Dios no me perdona, ya es la quinta. Y aquí quiero que entienda algo. No importa si es la décima. Dios no dice, no, pero es que ya lleva 10. Dios está mirando la misma situación, porque pecado es pecado. No hay pecado grande ni pequeño para Él. Pecado es pecado, es salirnos del caminar de amor. Eso es lo que es el pecado. Primera de Juan habla de esto. Primera de Juan 3:8 tal vez es: el pecado es ausencia de la ley, por negligencia o por voluntariamente salirnos de allí. O sea, la única ley que ha existido es la ley de amor. Traducida en unos mandamientos es para que lo podamos entender en comportamiento. Pero desde el amor anula el egoísmo, y el egoísmo es el que quiere pecar. Ahora, voy a ir un paso aquí para que podamos entender algo, porque esto nos va a ayudar a adultos y va a ayudar a jóvenes. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros, no importa el momento donde estamos, necesitamos hacer dos cosas. Acuérdense, no es esperar que Dios haga algo, no, es tomar una acción luego de pedir perdón hacia salir de allí. Un paso muchas veces va a ser poder abrir y contarlo a alguien. ¿Por qué? Porque necesitamos con alguien una rendición de cuentas en algunos casos. Ahora, aquí es donde está la encrucijada de un joven, porque un joven, si está batallando, si cuenta o no, ellos van a mirarlo a usted cómo actúa. Entonces, tres cosas que usted como padre debe hacer, tres cosas que son importantes aquí, tres cosas que jóvenes quieren saber de usted. Antes de que le digas tres cosas, hay dos cosas que usted no puede olvidar de hacer. Número uno, relación. La relación con su hijo, con su hija, es lo que le da la influencia. Otra vez, la relación es lo que le da la influencia. Hay padres que solo tienen una posición con sus hijos de padres, que les toca a los hijos obedecer. Al igual que existe en lo corporativo niveles de liderazgo, hablamos de que muchas veces lo que tenemos es un tema positivo. Yo soy su papá, así lo dije y de malas, obedece. No, pues, por fuera estoy sentado, pero por dentro parado. ¿Entienden? Pero cuando hablamos de la relación
La relación permite una influencia y bajo la influencia podemos hablar porque ellos van a escuchar. La segunda cosa es que especialmente adolescentes pueden oler a leguas un espíritu juzgón y criticón. Déjeme explicarlo. Si usted es el papá que a toda hora anda criticando a todo lado todo lo otro que ve, uy, pero es que eso sí, uy, es que esos jóvenes, uy, es que este joven, uy, es que este, pues usted cree que su hijo le va a contar a usted algo cuando ya sabe qué va a decir usted de lo que va a contarle. No. Entonces, dos elementos que antes de estos tres usted necesita tener claros: mantenga relación para una influencia, es decir, que pueda hablarle. Ahora, papás, ahora algunos jóvenes acá dicen, cuando le estén contando, pídale al Espíritu Santo que le ayude a dominar sus emociones y dice, en serio, normal, todo tranquilo, ¿ok? Así usted quiere decir, ¿cómo? ¿Qué? Ahora, algunos pasamos por allí en ciertas cosas. No. Todos de una carita de santo. No sé de qué habla, pastor, yo nunca. Ahora, algunos no teníamos la realidad de la palabra que hoy tenemos y hoy por eso necesitamos aprenderla para enseñar a una nueva generación a caminar diferente, pero no desde un legalismo, desde entender una realidad mayor. Entonces, las tres cosas, ¿listo para anotarla? Jóvenes quieren saber tres cosas de usted. La primera es que usted no dejará de amarlos o que usted no los amará menos, porque ahí hay una batalla. Uy, pero si lo cuento, mi papá ya no me van a amar, ya no voy a tener tanto amor de mis papás. No, usted necesita afirmarles que ellos van a seguir siendo sus hijos hermosos, preciosos, ¿sí? Aunque padre duele, pero necesitamos que ellos puedan saber. Número dos, que usted no cree que ya no puedan ser restaurados. Esto que usted no cree que ya, es decir, usted necesita afirmar que usted cree que no importa la situación, ellos pueden salir de allí. Porque a veces nosotros decimos, uy, no, tenaz, escúcheme, para Dios no hay imposibles. Cuando yo oigo testimonios, y aquí es donde quiero ayudar, aún con lo que estamos batallando hoy en todo este tema de identidad de géneros, si realmente fuera creación en donde gente nace de otro sexo, no podría ser revertido. ¿Estamos? Pero estamos viendo casos en diferentes lugares, aún de personas transgénero, o sea, cambiaron su género. El caso de hay un hombre en el Perú que me impresionó tanto ver ese testimonio, porque él por años básicamente batalló. El tema viene desde ¿dónde? Desde un abuso de pequeño, de niño, en el colegio por un profesor. Y de ahí empezó a batallar con su identidad. El tema es que se cambia finalmente el género. Es el primer ciudadano peruano que se cambia la cédula, cambia su nombre porque ya no quiere ser hombre, sino termina siendo mujer. Usted mira las fotos del mujer, está en Francia con otro hombre, hasta que porque alguien le predica y una prima está orando por él, de pronto entra en conciencia, entra en razón y dice, ¿yo qué hago? Se mira al espejo y dice, ¿yo por qué estoy vestido así? En un momento ve. O sea que las oraciones suyas nunca las menosprecie por una persona y un ser querido, especialmente cuando esté batallando en una situación de eso. ¿Por qué? Porque es espiritual. Pero el tema de este hombre es que empieza desde allí una jornada, porque él ahora inmediatamente queda claro que él es hombre. Y él va ahora a sus papás y les dice, ustedes, ¿por qué no me estorbaron? ¿Por qué me acolitaron el volverme mujer atrás? Va a los médicos y empieza casi que a demandarlos, ustedes, ¿por qué practicaron una cirugía en mi cuerpo? ¿Por qué no me dijeron eso? No se lo vamos a practicar. ¿Dónde está la moral de ustedes? Y empieza un proceso a revertir toda esta situación. ¿Por qué? Porque es hombre. Y ahorita usted lo ve como hombre en diferentes lugares hablando la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Si fuera porque es nacimiento, nadie podría revertirlo, pero así hay mucha gente siendo revertida. Entonces es que nació, porque es que aquí es donde la mente batalla, ¿cierto? Pero usted necesita ir a la palabra donde puede entender, es papá y mamá. Dios creó hombre y mujer. Ahora no, pero es que por pasito, porque de pronto no. Jóvenes que yo he visto hoy en día que han salido de allá, no es porque el papá dice, bueno, pues salió diferente. No, es porque no viene a condenarlo y a hundirlo, sino a darle el espacio para ayudar a que esa conciencia que el Espíritu está ayudando pueda tener un espacio de expresión a que pueda salir de allá. Porque cuando lo que hacemos es atacar, inmediatamente la persona lo que hace es hundir, no tengo salida. Y la rebeldía, ¿qué es lo que va a querer decir? Pues sí, pues soy así, ¿qué?
porque el orgullo siempre va a tratar de ir en contravía. ¿Hasta ahí? Y yo sé que algunos están, no estoy de acuerdo. Bueno, vaya la palabra. Número 3, ellos necesitan saber que usted será su abogado y estará con ellos, no importa lo que suceda. Ahora entiéndame, no un abogado corrupto. O sea, cuando hablo de su abogado, no es que usted va a interceder por ellos para que ellos se salgan con la suya. Es que usted va a estar con ellos hasta el fin, apoyándoles para que salgan de esa situación. Son dos cosas diferentes. Sí, porque hoy en día lo que vemos en la sociedad es el abogado que tuerce la ley para que el cliente logre salirse con la suya. Pero esto no es de lo que estamos hablando. Precisamente porque hoy estamos torciendo la ley para salirnos con la nuestra, estamos teniendo un deterioro de la sociedad. Y Dios lo que nos está diciendo es: miren, o sea, yo lo que tengo para ustedes es una vía de escape. Y ahora, si ustedes pueden enseñar a sus hijos, a sus niños, a sus jóvenes, a una conciencia limpia, ellos van a saber tomar decisiones en su tiempo. Y si se equivocan, que tengan la facilidad de venir, de regresar y poder hablar y ser afirmados, no condenados. Diga amén, diga ay de mí, diga algo. Ok, voy a cerrar ahora con una reflexión de una escritura. Hice la traducción de la versión El Mensaje para que usted mire esto, porque es poderosa esta versión. Gálatas capítulo 5. Voy a leer desde los versículos 3 en adelante. Gálatas 5. Ahora, quiero que entienda que el apóstol Pablo, la revelación que él tiene, el apóstol Pablo no enseña desde un legalismo. Ahora, entiéndame, porque hay personas que no quieren que les digan algo que está mal porque piensan que es legalismo. No, la palabra está para estorbarnos. Voy a decirlo de otra manera: si hay una verdad, quiere decir que hay algo que no es verdad. O sea, la verdad en sí es excluyente. Si no, no habría verdad. El problema nuestro hoy en día es que todos asumimos que cada uno tenemos nuestra propia verdad. Y si todos tuviéramos nuestra propia verdad, pues no habría verdad. Y esa es la diferencia de la palabra. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad. No dijo y una verdad más que pueden elegir. No, y la verdad y la vida. O sea, eso ya, ¿qué pasó allí? La vida se nos manifestó, dice Juan, y la pudimos ver, tocar, palpar, sentir, y entendemos ahora lo que es tocante al verbo de vida, la verdad, el amor. El amor no es sentimiento, es una persona, y una persona con atributos. Entonces Pablo está hablando desde este contexto, y quiero que lo mire lo que el apóstol Pablo nos va a decir aquí. Dice: es absolutamente claro que Dios los ha llamado a una vida libre. Ahora, por eso necesitamos la palabra que nos ayude a entender qué es libertad. Pero dice: ¿sí vio? Libre. No, a ver, ¿qué es libre? Solo asegúrense que ustedes no usen esta libertad como excusa para hacer cualquier cosa que quieran hacer y destruyan su libertad. En lugar de eso, usen su libertad para servirse unos a otros en amor. Así es como crece la libertad. Qué tremendo el concepto. ¿Dónde crece la libertad? No es en el egoísmo, es desde el amor en el servicio, cuando pensamos más en el prójimo que en nosotros mismos. Porque todo lo que conocemos acerca de la palabra de Dios se resume en una sola frase: ama a los demás como te amas a ti mismo. Si la vergüenza ha absorbido el amor tuyo, ¿cómo puedes amar a alguien más? Lo único que vas a hacer es desquitarte con alguien más. Este es un acto de verdadera libertad. Si ustedes se muerden y se desfiguran unos a otros, tengan cuidado. En menos de lo que piensan, ustedes se estarán aniquilando por completo unos a otros. ¿Y dónde quedará entonces su preciosa libertad? Fíjense la palabra tan tremenda. O sea, si el amor no puede ser revelado en nosotros, sin darnos cuenta nos estamos aniquilando en múltiples formas. Mi consejo es este: vivan libremente, animados y motivados por el Espíritu de Dios. Entonces no alimentarán las compulsiones del egoísmo. Me encanta como dice esta palabra: las compulsiones del egoísmo. O sea, hay una naturaleza de egoísmo. Tiene compulsiones, tiene arrebatos, tiene pataletas. Pues yo lo quiero hacer así. ¿Qué es la adolescencia? Unas pataletas. ¿Qué es la crisis de la Edad Media? Una carne no crucificada. Algunos todavía la están pensando: ¿cómo?
que la crisis de la Edad Media no es otra cosa sino volver a permitir que la carne quiera volver a experimentar juventud. Porque hay una raíz de interés egoísta, pecaminoso en nosotros, que se opone a un espíritu libre. Así como un espíritu libre es incompatible con el egoísmo. Estas dos formas de vida son opuestas entre sí, de manera que ustedes no pueden vivir a veces de una manera y a veces de acuerdo a cómo se sienten en un día en particular. Esto es para todos. Yo sé que algunos dicen, uy, las mujeres. No, esto es para todos. Está diciendo que usted y yo no podemos vivir la vida de acuerdo. Uy, hoy amaneció gris el día. No, está diciendo, a ver, hay emociones que necesitamos aprender a llevar cautivo. Eso está hablando a todo nivel, a nuestros jóvenes, ayudarlos. ¿Por qué? Porque, la niña, no, la escoba va con falda. Aquí necesitamos ayudarles a mirar otra manera. Y dice ahora, ¿me ayudan en la alabanza? Dice, ¿por qué no escogen ser guiados por el Espíritu y así escapan? Me encanta como dice, de las erráticas compulsiones de una existencia dominada por la ley. O sea, si usted entiende esto, lo que está diciendo el apóstol es, a ver, entre más camine una sociedad de tanto en autogobierno, menos cárceles necesita. Porque la ley trata de contener lo que entonces en el autogobierno no podemos hacer, pero el autogobierno es imposible si no tenemos la vida de Cristo en nosotros. Entonces no es solamente algo bonito, no, esta es una forma de vida, no es para el cielo, es para acá en la tierra. Es obvio la clase de vida que se desarrolla al tratar de salirse con la suya todo el tiempo. Mira esto tan vasto. Es obvio la clase de vida que se desarrolla al tratar de salirse con la suya todo el tiempo. Sexo repetitivo, barato y sin amor. Una apestosa acumulación de basura mental y emocional. Intentos frenéticos, enloquecidos y tristes por atrapar felicidad. Dioses de baratija, ídolos, religión que es un show de magia, soledad paranoica, competencia despiadada, deseos obsesivos que nunca satisfacen, un temperamento cruel, una impotencia para amar o ser amados, hogares divididos y vidas divididas, mentes estrechas y profesiones sin sentido, el hábito vicioso de destruir la identidad a los demás y convertirlos en un rival, bullying, adicciones descontroladas e incontrolables, parodias grotescas de comunidad. Yo podría continuar. Esta no es la primera vez que les he advertido. Ustedes lo saben. Si ustedes usan la libertad de esta manera, no heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué sucede cuando vivimos a la manera de Dios? Me encanta también esta parte, escúchela. Él trae dones a nuestra vida muy similar a como aparece el fruto en un árbol. Es decir, un fruto va naciendo, va madurando. Cosas como el afecto por otros, exuberancia por la vida, serenidad. Desarrollamos un deseo por mantenernos y permanecer frente a situaciones, no abandonando fácilmente algo. Wow, es decir, usted va a emprender un proyecto y no lo abandona porque hoy el día está gris. Usted está en una relación y dice, no, yo ya no siento con esta relación. Usted no guía por los sentimientos. No, es que hoy sentí algo por otro. No abandona, porque es una característica del Espíritu. Un sentido de compasión en el corazón y una convicción de que una santidad básica permea a cosas y a personas. Nos encontramos involucrados en compromisos leales. Es decir, como nuestros abuelos hacían, un apretón de manos y está sellado el contrato. Una palabra que dimos, estamos leales a lo que nos comprometimos. No necesitando forzar a nuestra manera las cosas en la vida. Capaces, me encanta, como un oficial de alto rango de liderar y dirigir nuestras energías sabiamente. Piensen en eso, un general, coronel, un alto rango que tiene tropas, pelotón. ¿Qué es lo que debe haber aprendido? Que no es por los sentimientos que dicta órdenes, sino que ahora sabe cómo se para y dicta cosas. O sea, esta es la instrucción. Wow, eso es donde estamos en la vida en el Espíritu.
El legalismo es incapaz de lograr esto. Solo se mete en medio. El legalismo se mete en medio. Entre aquellos que pertenecemos a Cristo, todo lo que está conectado a salirse con la suya y a responder sin pensar a lo que todo el mundo llama necesidad, es extinguido para bien, crucificado. Mire lo que está diciendo, qué palabra tan tremenda. O sea, lo que el mundo dice, no, pues es que lo necesita. Mi esposa hablaba la semana pasada de la situación que le pasó a mi cuñada con un psicólogo. No, usted lo que necesita es un amante porque tiene mucha presión. O sea, lo que el mundo hoy en día llama, como usted lo necesita, debe hacerlo, hágale. Y entonces, pues sí, pues si es psicólogo debe tener la verdad. Lo que se siente bien. No es lo que se siente bien. Pero nosotros por el Espíritu podemos crucificarlo. Dice, ya que esta es la clase de vida que hemos escogido, la vida del Espíritu, asegurémonos que no la tenemos tan solo como una idea en nuestra cabeza o un sentimiento en nuestro corazón, pero trabajen sus implicaciones en cada detalle de nuestras vidas. O sea, lo que está diciendo es, mire, ¿sabe qué es lo que yo veo pastoralmente que pasa muchas veces? Que la gente dice, ay, bonito pastor, usted es muy lindo, piensa y sueña bonito, pero es que eso no es la realidad. Esa es la batalla de uno pastoral. Es una utopía lo que está predicando, eso no es posible. No, es posible. Con esto se han cambiado sociedades en la tierra. Aprendiendo estas verdades, Europa en su momento tuvo un cambio. Y hoy todavía quedan los rezagos de eso. Estados Unidos, usted llega a Estados Unidos y no entiende por qué la gente respeta. Usted dice, no, es por las demandas que hay tan graves. No, es que antes de las demandas ya estaba un respeto humano. La vida se valora de otra manera. ¿Por qué? Pero hay un fundamento. Entonces dice que no se nos queden ideas, ay, bonito, sí, bonito, eso es bonito. No, esto es real, pero tu vida depende si lo abrazas o no. Dice, esto significa que no nos vamos a estar comparando unos a otros como si alguno de nosotros fuera mejor y otro peor. Tenemos cosas mucho más interesantes que hacer con nuestras vidas. Cada uno de nosotros es un original. Escúchame, cada uno de nosotros es un original. Tú eres un original. Me gusta la frase que una vez alguien dijo: Dios te creó un original, ¿por qué vas a morir una fotocopia? Otra vez, Dios te creó un original, ¿por qué tienes que morir como una fotocopia? Y la fotocopia es que estamos nosotros mirándonos alrededor. No, mírate que tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios ha puesto en ti dones, Dios ha puesto en ti talentos, Dios ha puesto en ti propósitos. Pero lo que quiero ministrar acá es que sé que hay personas que han estado con una vergüenza como una capa por tiempo. Jóvenes han batallado situaciones. Y tal vez tú eres creyente, estoy hablando con cristianos, pero aunque lees la palabra y vas, hay algo que te está chupando porque sientes esa condenación. Y tú necesitas dejar que el Espíritu de Dios te ministre y que hoy tú des un paso a decir no más. La palabra de Dios dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no significa que yo puedo vivir de cualquier manera. No, es que tienes el poder para hacer morir todos estos otros apetitos. Y ahí es donde podemos ir. Entonces, como padres, necesitamos nosotros empezar a caminar. Cuando tú camines de esta manera, empiezas a entender: aquí hay una realidad. ¿Cómo se hace esto? Cierro diciendo esto. Vamos a tocarlo adelante, pero la batalla más grande que todos tenemos es que nos vemos al espejo y decimos: no, pues que yo haga esto, por favor, dígale a la persona que tiene al lado, dile: tú eres un santo. La mitad de ustedes digo: no, gracias, paso, me falta mucho, no, San Camilo, no, pues. Escúcheme, aquí es donde quiero que usted entienda una verdad, y esta la vamos a ampliar, pero por favor présteme atención aquí cerrando este servicio. Usted no es el que se ve en el espejo. Usted es quien Dios dice que usted es. Su espíritu, y escúcheme, usted es el ser espiritual. Ese ser espiritual está lleno de amor, del fruto del espíritu, solo que necesita dejarlo transpirar y salir. Usted es ese ser que ama, que tiene paciencia, que es bondadoso, que tiene templanza, que tiene dominio propio, porque el Espíritu Santo está con usted. Usted todo lo puede, usted todo lo puede sufrir y pasar. ¿Por qué? Porque hay una realidad mayor que está en usted.
Pero usted necesita empezar a verse desde esa realidad espiritual. Entonces podrá caminar aquí, no viéndose en la caída y en el problema, sino sabiendo que desde el Espíritu usted reina para caminar en una nueva dimensión, que es la que Cristo le entregó. No hay condenación para ese hombre, para esa mujer, porque usted ha sido hecho una nueva criatura en Cristo. Y de eso vamos a continuar hablando, porque ahí es donde está nuestra victoria. Pero mientras usted diga, no, yo soy un gusano, pecador, no merezco, es difícil pasar al otro lado. No, usted ha sido redimido por la gracia de Dios. Y no importa dónde estaba, ese hombre que les hablaba, estando en toda su condición, en un momento que miró que hizo el Señor, por eso murió Jesús en la cruz, para traernos restauración. Así que póngase de pie, amén.